Amén y amén. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por esta hermosa cosa que tú me has dado. Gracias por colocar a la mesa compañera fiel, Jesús. Gracias porque han sido años, Señor, junto a mí, cuando yo no tenía nada para nada y estuvo conmigo allí a mi lado, Jesús. Gracias porque cuando caminaba por las calles, cuando andaba en bus, gracias porque muchas veces, Señor, necesidades, ella estuvo allá a mi lado, Padre. Y por eso, gracias porque hoy las recompensas que han dado nuestras vidas, ella disfruta de eso, Jesús. Porque también yo sé que ella tuvo el valor y la fe para eso, Jesús. También bendice a las parejas jóvenes de este lugar, que aunque están comenzando y no tengan en este momento lo suficiente, Señor, tú les vas a proveer, Padre. Que sepan esperar y ante todo, lo más importante es que haya amor, Jesús, en esa pareja, Señor. No solamente lo material, sino que esté el amor, Jesucristo. Gracias por este momento, Jesús, especial por cada pareja, cada matrimonio. Y si hay noviazgos a punto de matrimonio, bendícelos, Padre. Y si ya tienen muchos años de casados, bendícelos, Padre amado. Te damos gracias por esta hermosa mañana, Jesús de Nazaret. Y gracias, Espíritu Santo, por este momento especial. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias esta hermosa mañana, iglesia, en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 10. Amén. Juan, capítulo 10. Gloria a Dios. Juan, capítulo 10. Gloria a Dios. Amén. Vamos a poner el celular en el vibrador, hermanos, para que no suene, no molesten. Por todo el mundo, hermanos, no lo saben, pero los que ya lo sabemos, vamos a colocarles en vibrador. Amén. Vamos a colocar el celular en vibrador para evitar las llamadas a esta hora. Amén. Para no interrumpir el mensaje. Entre otras cosas, se está grabando, así que no queremos que salga la grabación. Amén. Le voy a dar un minutico para eso, para que coloquen el celular en vibrador allí, lo tienen. Amén. No lo apague si no coloquen en vibrador y sepa quién me está llamando. Si es importante, sale a la terraza y habla ya, no acá adentro. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, versículo 1, dice la palabra del Señor Jesucristo tan hermosa mañana. De cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra ¿por dónde? Por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Versículo 3. Y a sus ovejas, ¿qué dice? Llama por nombre. ¿Y las qué? Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen que mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, punto y coma, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Es el pasaje más hermoso en cuanto al pastorado. Pero me llama la atención todos los detalles que contiene esta primera parte de la enseñanza de Jesús en Juan 10. Es interesante observar cómo en las lenguas, en la gramática, en la morfología de los idiomas, se han perdido muchas cosas. Estuve comparando la palabra oveja y pastor en diferentes idiomas, y algunas se alejan y otras se acercan. Lo más cercano en morfología y parecido son en la lengua inglesa. La palabra pastor y la palabra oveja tienen similitudes en fonación. Yo no sé leer perfectamente el inglés, pero creo que es shepherd, no sé cómo se pronuncia muy correctamente, y sheep. ¿Cómo es? ¿Shepherd? ¿No?
Dilo, shepherd. Ish, sheep, oveja. Ajá. ¿Le parece la fonación inicial? En el alemán es Hirte, Schaf. O sea, Hirte, pastor. Y Schaf, oveja. Se aleja de la similitud. En el francés es Berger y Mouton. O sea, no tiene mucha. Una empieza por B, otra empieza por M. Igual como en la lengua en español. Pastor empieza por P y oveja por O. No hay una concordancia igual. Pero cuando uno llega a idiomas como el italiano, por ejemplo, la palabra pastore y la palabra pecore se parecen, ¿cierto? Pastore, pecore, diga, pastore, pecore. O sea, pastor y oveja, pastore, pecore. Pero cuando uno va al griego, es una similitud extraordinaria. La palabra pastor es la palabra poimen. Repita, poimen. Y la palabra rebaño es poinen. Poimen, poinen. Repita, poimen, poinen. Igual. Entonces la gente sumado a eso dice, el pastor debe oler la oveja, pero miren la similitud. El poimen debe estar con las poinen. Mira la similitud. Y en otras lenguas se aleja y así se va acercando. Pero lo que no podemos desligar nunca es al pastor y sus ovejas y a las ovejas y su pastor. Pero ocurre un accidente bíblico, es decir, que aunque eso siempre permanece así, un pastor no duerme si sabe que sus ovejas no están bien guardadas, y las ovejas, créanme que no están tranquilas si están con su pastor. Pero Dios hizo algo increíble. El pastor de las ovejas se fue a los cielos, pero dejó a alguien que las cuida. El pastor de las ovejas subió a los cielos en gloria y majestad y prometió volver. De cierto, cuando Jesús decía estas palabras, quería enfatizar lo que iba a decir. De cierto os digo, el que no entra, ¿por dónde? Ahora vamos a ver ahorita quién es la puerta. En el redil de las ovejas. Nosotros cuando leemos el pasaje desconocemos algo histórico. No es un redil como nosotros lo entendemos aquí en Colombia. No es un redil colombiano. Es un redil comunal del tiempo del siglo I. Habían pastores que no tenían tanto dinero y ellos compartían un lugar común. Por eso ahorita usted ve separación de ovejas dentro de este lugar, la palabra redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. El que no es Jesucristo, ya sabemos quién es que salteador. Mas el que entra, ¿por dónde? Por la puerta. Escucha, el pastor de las ovejas es. A este abre quién. Mire que este redil tiene un portero. En el tiempo del siglo I, un redil colectivo, comunal. A este abre quién. El portero. Y las ovejas oyen. ¿Qué oyen las ovejas? Ustedes han visto el video en internet donde colocan a la gente a gritar y las ovejas no hacen nada. Pero cuando el pastor habla en un pueblo, no sé en qué parte, las ovejas se acercan, oyen su voz. Pero mira lo que dice impresionante esta parte. Y a sus ovejas llama por nombre, y me llama la atención, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas ¿las qué? O sea que hay ovejas de varios pastores, y él llama a las suyas, y si supongamos que hay 500 y él tiene 60, las 60 salen. Y lo increíble es que las otras se quedan quietas y no lo obedecen, porque no es su pastor. Es un pasaje que para interpretarlo hay que entender qué tiempo Jesús dijo la parábola, en el siglo I. Pero dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, porque Cristo hace separación. Nosotros no tenemos el derecho humano, pero Cristo hace la separación. Él sí sabe quién es y quién no es. El amén se acabó. Escuchen, ya ha sacado fuera todas las propias, va delante de. Es extraño. No es que él va atrás y vamos. ¿Quién fue primero al cielo? El que descendió de él. ¿Quién va adelante? Jesús. ¿Quién es Jesús? Nunca va detrás. Escuche literalmente. Dice,
va delante de ellas. Él se anticipa en todo. Diga, va delante de nosotros. Va delante de ellas. Escuche lo que dice. Y las ovejas, ¿qué hacen las ovejas de Cristo? Allá va, maestro. Allá voy yo. Es que aquel día se desvía, ¿no? De malas chavas. ¿Sigo a Jesús? ¿Sí entiende? Le siguen. Escuche, las ovejas le siguen. Pero aquí viene el secreto de este pasaje. Porque conocen su ¿qué? Su voz. No respondas rápido. No te incrimines. Reconoces la voz de Jesús y la separas de tus propios pensamientos. ¿Separas la voz de tu conciencia de la de Jesús? ¿O estás escuchando otras voces? Porque dice que ellas lo conocen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. Escúcheme, sino huirán de él. ¿Qué pasaría si íbamos a la calle y llamamos a un perro grande y le decimos que se acerque? Digamos un Doberman, un Rottweiler, un pastor alemán. ¿Qué pasaría si no te conocen? El intento. Acércate y dile, sígueme. Y este perro grande te va a quedar mirando diciendo, ¿quién es este? No va a sacarte la lengua, no te va a abrazar. Si es un pitbull, no va a acariciarte. Pero dice que estas ovejas no siguen al extraño, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Tristemente hoy en día la iglesia oye otras voces que no son las voces de Jesucristo. Oye falsos apóstoles, falsos profetas, y ellos siguen. Jesús en este pasaje da un seminario de lo que es el verdadero pastorado. Llama la atención dos cosas: la puerta y el redil colectivo. Un lugar de protección. Pero si nos dirigimos a los evangelios, mismos evangelios, para explicar este pasaje, vamos a encontrarnos en Mateo capítulo 7, búsquelo. Mateo, marque la hoja de Juan 10 para volver ahí. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. ¿Ya lo tenemos ahí? Entrad por la puerta, ¿qué? ¿Cómo es la puerta? Miren la comparación. Entrad por la puerta estrecha. ¿Qué más dice? Porque ancha es que la puerta y espacioso el camino que lleva. ¿De qué tamaño es la puerta de la perdición? Pero aunque es ancha, la Biblia dice que las puertas del Hades, que son anchas, no prevalecerán contra qué. Dice, y espacioso el camino que lleva a dónde. Y muchos que, porque estrecha es la puerta y angosto que lleva a dónde. Y pocos, ¿cuántos la hallan? Muy increíble este pasaje. Y la conexión de ese pasaje está en el versículo 21 mismo, capítulo 7, versículo 21. ¿Qué dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, y quiero resaltar la palabra hacer, el que hace, no el que sabe, el que hace, porque a veces sabemos y no hacemos, la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre qué? ¿Echamos qué? Que no está mal hacer eso, lo malo es hacer eso sin tener esa pasión por Cristo, ese nombre sobre todo nombre, o hacer las cosas para que los demás nos vean. Sí se puede hacer eso, pero ¿cuál es el fin? Escuche, y en tu nombre hicimos, se jactaron muchos milagros, y entonces les declararé, escuche eso, nunca os conocí. Eso es tremendo. Debemos tener identidad, debemos de tener veracidad, que en verdad hayamos sido salvados por Jesús, porque Él sí hace separación. Y al final dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo así, pastor? ¿Es posible? Sí, es posible que Dios me use haciendo milagros y siendo demonios, pero soy un hacedor de maldad.
Es extraño, pero el pasaje habla de ello. Señor, en tu nombre. ¿Cuál es la esencia del pasaje? Jesús conoce sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz. Pero yo pensé que eso no tenía conexión hasta que leí Lucas 13, 22. Lucas 13, 22, el contexto total de este pasaje. Váyase al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 22. No entendía por qué está conectado y por qué habla de una puerta estrecha. Dice la palabra de Dios: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, escucha la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, ¿qué les dice Jesús esta mañana? Esforzaos a entrar por la puerta. Ahorita vamos a ver quién es la puerta, que la Biblia lo dice. A entrar por la puerta. No trates de volarte el muro, que no es imposible pasarlo. Angosta. ¿Puerta qué? Angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Si no es por Jesucristo, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Nada qué? En que podamos ser. Pero dice bajo el cielo. ¿Cuántos otros nombres hay bajo el cielo que dicen que llevan al Padre? Muchos. ¿Y en realidad cuántos hay? Así que hay una puerta estrecha, angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado, Jesús está usando una figura del Antiguo Testamento. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado, ¿qué? La puerta. Cuando esa puerta se cierre no hay más oportunidad. Entre tanto que estamos en este tiempo, hay oportunidad. Pero vendrán días donde la puerta se cierre. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta. ¿No les suena parecido a Génesis cuando el diluvio? Diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde soy. Ese clamor que escucha usted diciendo ábrenos, fue el clamor que sintió Noé. En Génesis capítulo 7, búsquelo. Tenga ese pasaje allí y váyase a Génesis capítulo 7, por favor. Génesis capítulo 7 y luego regresamos otra vez a Lucas 13. Génesis 7. Es interesante el detalle bíblico, es específico. En el libro de Génesis hay un pasaje en la historia del diluvio donde habla específicamente el pasaje y es preciso. Dice: y los que vinieron, ya lo tenemos, Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado ¿quién? Dios. Y Jehová, ¿quién cerró la puerta? Jehová. ¿Quién determina hasta dónde llega esa salvación tan grande, esa gracia entregada a los hombres? El mismo que generó la salvación, el mismo que generó el plan de redención. Pero lo interesante es que Noé no cerró esa puerta. Y una enseñanza le especifiqué por qué Noé no puede cerrar la puerta. Y Jehová le cerró la puerta, porque si Noé era el que controlaba la entrada y salida de la gente al cielo o al arca de salvación, si Noé, al estilo de, como alguna falsa doctrina habla de que Pedro tiene el poder de meter y sacar almas, ¿sabe qué hubiese hecho Noé? Humanamente hubiera dicho: ay, pero déjanos entrar a todos con sus pecados, tranquilos, con 3, 4 mujeres, tranquilos. ¿Sabes quién cerró la puerta? El que tiene más alto concepto de la santidad: Dios. ¿Sabes qué pasó con esa puerta? La puerta no se movió de su lugar. Lo que sabemos del estudio, el diluvio fue un cataclismo universal y las fuerzas hidrodinámicas intentaban entrar en el arca y no pudieron porque alguien cerró la puerta, la selló. Tanto fue así que no pudieron bajarse por la puerta. Desarmaron el techo para bajarse del arca. Mucha gente no ve los detalles en el Génesis. Nunca bajaron otra vez por la puerta. Una vez que la puerta se cierra, se cierra. Ese es el clamor que Jesús clama en los evangelios. Que cuando el padre de familia se levante, ¿qué fue Noé para esos animales? Un pastor de avestruces, de hipopótamos, de gallinas.
¿Qué redil tan variado? Elefantes, jirafas. ¿Quién era su cuidador? ¿El diluvio duró un día? ¿Usted cree que se bajaron a los 40 días? No pudieron bajarse. Convivieron, cohabitaron, y esos animales entendieron la voz de Dios y subieron al arca. Entonces hay que replantear un refrán muy famoso: más terco que una, y usted lo dijo, más terco que una ¿qué? Y la mula se subió al arca, el burro, el asno. Y yo voy a cambiarlo por más terco que un ser humano, que oye el evangelismo y las voces de Dios y no quiere escuchar el mensaje de salvación. Vamos a replantearlo. Los elefantes se escucharon y se subieron. La llama, la capibara, no sé, se subieron. La cuartinaja, hablemos de ejemplos costeños, ¿ya me entiende? De colombiano. La cuartinaja, ¿qué más? El saíno, ¿qué más? ¿Ah? Algo de acá autóctono. ¿Qué más? El chavarrí. ¿Escuchó la voz de Dios? Pero ¿qué pasa con el ser humano? Cuando se le avisa que Cristo viene pronto y que no es muy fácil o muy bello lo que viene después de eso, lo que viene en estos tiempos. Los animales oyeron la voz de Dios, se fueron al arca y tuvieron un pastor en ese lugar que los cuidó, y de la manera también Jesucristo prometió pastorearnos siempre. Jehová te pastoreará y te guardará. Amén. Te pastoreará siempre. ¿Cuánto lo creen? Vemos cómo los animales, entendiendo el juicio de Dios, no son al arca. Todavía estamos, y ya estamos, en los días de Noé, pero nadie ve el arca ni la puerta. Piensa que es un juego, que son esos profetas, esos predicadores, esos hermanos fanáticos. Pero ese día va a llegar, la realidad va a llegar. Y entonces ahí no habrá cuestionamientos. Ahí no quedará otra opción. Por eso Jesús advierte en los evangelios, en el evangelio de Lucas que estamos leyendo. Regresemos a Lucas. Es importante entender por qué en este momento la puerta está abierta. Oh Señor, esa puerta que permanezca abierta. ¿Sabes cuál es la oración de todo evangelista? No cierres a una puerta. La oración de todo evangelista es: no cierres a una puerta, Señor, déjame trabajar para ti. Lucas 13, vuelva allá. La puerta estrecha. Vemos cómo ahora se conectan las dos cosas. Versículo 25: después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Dios tiene su mesa preparada. ¿Cuántos lo creen? Diga, la puerta. La palabra puerta en el griego es la palabra tura. Repita, tura. Esa palabra se acompaña de la palabra portero. Y cuando hablamos del turamos, es decir, que controla la puerta, porque dice que el pastor, para entrar, el portero le abre. El portero sabe que llegó el pastor de las ovejas y le abre, pero no le abre al salteador. Tremenda protección que Dios tiene con sus ovejas. Pero vemos que Jesús dice literalmente, regresando allí al evangelio de Juan, literalmente Jesús les dice a ellos en el versículo 7 de Juan 10. ¿Ya lo tienen? Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta. Entendamos esto. Él es el buen pastor, Él es la puerta, Él es el camino, es la verdad. ¿Y qué más es? Entonces diga: Jesucristo es todo. O sea, si no lo tenemos, si no está en nosotros, no intentemos. Lo primero que debe haber para un verdadero creyente y un hijo de Dios es Cristo en su vida. Si no está Cristo,
Solo habrá religiosidad, pero no habrá una vivencia de salvación real en la vida de la persona. ¿Cuál es el trabajo o el esfuerzo de los evangelistas? Presentar a Jesucristo y a este crucificado y resucitado. No es que la gente se sienta bien, es decirle, Cristo murió por tus pecados y los míos y nos ha redimido de todo pecado. Ese es el evangelio. Pero cuando yo a ustedes les pregunto hoy en día a dónde ha llegado el evangelio, ¿quién está cuidando las ovejas de Jesucristo? ¿A dónde va a parar todo esto? Los movimientos, las doctrinas. Y Jesús claramente dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Luego dice algo, todos, no dice algunos, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Y por ahí se jactaba en internet un musulmán diciendo que Mahoma era más antiguo que Jesús, o Alá más antiguo que Jesús, y Jesús está diciendo que todos los que vinieron antes de él eran salteadores. ¿Saben qué es un salteador? Alguien que trata de robar, de usurpar un lugar. Dice, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Esa es la clave. Las ovejas de Jesús no oyen otra voz. Repita conmigo, las ovejas de Jesús no oyen otra voz. No deberíamos de otras voces. Y luego repite en el 9, yo soy la puerta. ¿Por qué repite la puerta? Porque ¿cómo voy a entrar a redil si no entro por la puerta? ¿Y cómo entro por la puerta si el portero no me abre? Dios colocó un sistema de seguridad donde la única persona, donde el único nombre que me puede llevar a la verdadera salvación es Jesucristo. Si usted intenta otro lugar o otra puerta, déjeme decirle que va a perder la eternidad. Cuando no decide perder el tiempo, sino perder la eternidad ahí tocando y no le van a abrir. Me encanta ese pasaje de Apocalipsis cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, pero él mismo es la puerta. Amén. Amén. Si alguno oye mi voz, oye mi voz. Es hermoso cuando alguien tiene la capacidad de oír a Jesucristo, de oírlo. Pastor, ¿cómo puedo escuchar a Jesús? Lee su palabra y ora. Amén. Amén. Lee su palabra y ora. Dios sigue hablando. Diga conmigo, Él es el buen pastor y Él es la puerta. Dice el siguiente versículo, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Será qué? ¿Cuál es el centro de la cruz en cuanto a la obra magna de Dios? La salvación. Dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará que hallamos en Jesucristo y su palabra. Pastos. Diga, alimento. Diga, pero como soy oveja, necesito buenos pastos. ¿Y qué dice el Salmo 23? ¿Y luego qué dice? Y los que han visto el video saben que esos pastos que dice el Salmo no son un campo fértil allá en la sabana colombiana. Aún en el desierto, Dios nos da alimento. Dios no llevó a Israel a un supermercado, lo llevó al desierto para Él mismo pastorearnos. Dios nos ha permitido situaciones para Él mismo pastorearnos. Dios se glorifica en la adversidad y necesidad para que nosotros dependamos del pastor. Porque si Dios nos daría la comida de todo un año, dejamos de orar. ¿Se acabaron los amenes? Dios puede hacer. Señor, dame un container de pan. Listo, pero a las 2 semanas los panes están rancios. ¿Tú te puedes comer 3,000 panes? El pan nuestro de cada día. ¿Por qué desesperarnos de mañana si Dios da el pan de hoy? Confórmate con el de hoy. Hay una expresión muy costeña, hermano. Mañana se embolatará el asunto, como sea. ¿Ya o no? ¿Usted me entiende, no? Pero nosotros a veces nos preocupamos por ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a comer? Él te pastoreará siempre. Y en el video que usted puede entrar, es muy famoso, si no lo ha visto porque usted entró a internet, muestran cómo el pastor sabe dónde están y los guía ya.
Y uno se imagina una superabundancia. Son pastos verdes en medio de lugares desérticos, junto a algunas rocas, cuando queda una humedad en la zona montañosa. Y allí lo lleva el pastor a las ovejas. Y no es fácil, tienen que escalar y trepar y comerse esos pequeños brotes que están allí. Porque esas ovejas del desierto dependen de su pastor. ¿Sabe quién es nuestro pastor? Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, entonces ¿qué es usted? Un administrador de turno. Y después Dios sabrá en su sabiduría quién colocará. Pero hay que hacer un buen trabajo, porque no es cualquier labor. Jesús es el buen pastor. Pero mira lo que viene ahora. Dice: el ladrón no viene sino para qué. Versículo 10: hurtar, ¿qué más? Eso es lo que el diablo te ofrece, pero tú no te das cuenta, sino que te lo cambia. Te ofrece fama, dinero, fortuna. ¿Y qué te está ofreciendo? Hurtar, matar, ¿qué? Yo he venido para que tengan, ¿qué? ¿Para qué vino Jesús? Tengan vida. Y para que la tengan, ¿cómo? ¿De qué vida está hablando ahí? ¿La vida bios de ahora? ¿La vida psique o suque de ahora? No, está hablando de la vida eterna. Vida eterna. Pero luego recalca: yo soy el buen pastor. Cuando Jesús dice eso, en griego, en mí, habla de el buen pastor. Ponme kalos, es decir, el buen pastor. Cuando uno se coloca en la balanza con Jesús como pastor, tiene que reconocer con mucha humildad que le falta mucho. ¿Cuán importante es que un pastor tenga un buen testimonio de los de afuera y los de adentro? ¿Cuán importante es ese detalle? Hoy en día hay muchos pastores, pero uno dice: ¿cómo es su testimonio? Hoy menciono un caso específico, y quiero que los jóvenes sean inspirados por ello hoy en día. En una ocasión, una prima de nosotros fue a solicitar un apartamento para vivir en él con su esposo. Fueron, y ya ustedes saben que hay veces, hay casas que parecen bancos, porque te dicen 3 fiadores, 4 fincas raíz, vendían. Uno dice: entonces nunca voy a alquilar. Y empezó con los requisitos y empezó la lista. Entonces ella: bueno, luego volvemos. Dijo: voy a buscar a mi papá y papi, acompáñame, que la ciudad está muy difícil. Llegaron, llegó mi tío, se sentaron y le leyó la lista. Contrato: bueno, mire, yo decimos a todo el que viene aquí le exijo esto. Y se quedaba mirando al primo y así: y yo exijo esto. Oiga, usted se parece a alguien. Dijo: dígame quién es. Usted se parece a alguien, a mi pastor. Dijo él: pero cuando tú dices eras, es que 2 opciones: o está muerto o ya tú no eres cristiano. No, yo soy creyente, pero ya se murió. Y usted es igualito a él. Y de casualidad, ¿cómo se llamaba ese hombre? Se llamaba René Peña. Dijo: yo soy su hermano. ¿Cómo así? ¿Usted es hermano del pastor René? ¿Sabe qué, muchacha? No me traiga requisitos. Ya mi papá estaba muerto. No me traiga requisitos. El apartamento es tuyo. Aún después de muerto, su buen testimonio habla por él. Lo primero que debe tener un pastor es buen testimonio. Les pregunto: ¿cómo fue el testimonio de Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel y verdadero. Aún después de muerto han pasado años. Murió en el 2001. Y usted va y pregunte: eso es lo que uno quiere lograr. ¿Qué más inspiración que esa? Que aunque ya usted esté muerto diga: oh, no, claro. Pero ¿sabe lo feo que diga? Uy, menos mal que se murió. ¿En serio? Y así ha pasado. Y digo: menos mal que ya está enterrado en 3 metros. ¿Qué vida llevaba esa persona? Con su testimonio. ¿Sabes? Jesús nos da un manual del pastorado aquí. Y dice lo siguiente. Versículo 12. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias, ¿qué? Las ovejas,
¿Ve venir a quién? Al lomo. ¿Cierto? ¿Y qué hace? Sale corriendo. No son de él, son alquiladas. ¿Y el lobo qué hace? ¿Y la qué? Así que el asalariado huye. Y mira, esta iglesia, ¿cuánto paga por el pastorado? $3,000. No hay eso. No, entonces no me sirve. Escúchela, hoy en día hay muchos asalariados. Escucha lo que dice el pasaje. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero les pregunto, ¿cómo Jesús siente a sus ovejas? ¿Le duele o no le duele? ¿Le costaron o no le costaron su sangre en la cruz? El verdadero pastor, sus ovejas deben dolerle. Pero aclaro, las ovejas. Porque hay ovejas y hay cabritos. Pastor, eso ya cambió de tema. Eso mismo. Ese mismo tema. Porque realmente yo me incluyo, soy oveja de Jesús y Él es mi pastor. Mi guía debe ser Jesús. ¿Me entiende, hermano? Soy un administrador de paso, pero yo también soy oveja. Y el pastor de Jesús, aunque hay administradores, pero tratamos de imitarlo. En el griego, aquí pasa algo especial. Cuando dice en el 11, el buen pastor da su vida da por las ovejas. Yo comencé a notar algo en la enseñanza de los maestros de la palabra de los pastores. Comenzaron a meterse en este pasaje y hay un problema gramatical. O sea que yo debo dar vida por las ovejas, y eso lo hizo Jesús. ¿Qué quiere decir el pasaje? Cuando empecé a leerlo, me encuentro con una palabra. La palabra vida ahí es la palabra psuke, que significa alma. Vamos a leer bien entonces, de la manera interpretada. Yo soy el buen pastor su alma da por las ovejas. Aunque Jesús dio su vida por las ovejas, un pastor terrenal debe poner su alma por las ovejas. ¿Entienden? La palabra suke tiene una doble significación. Significa vida y significa alma. No es que yo voy a crucificarme en una cruz por las ovejas, pero sí puedo dar mi alma por ellas. ¿Entienden lo que es un pastorado terrenal entonces? Ya tienen las ovejas un salvador que es Jesús, pero la tiene un administrador que debe dar su alma por las ovejas. Amén. Escucha bien, iglesia, esta parte. Jesús sigue hablando en esa enseñanza hermosa, diciendo que hay una separación en el pastor que le importan las ovejas y al que no le importan. Y luego dice que 14 lo repite: yo soy el buen ¿qué? Pastor, y conozco mis ovejas y las mías ¿qué? Recuerden el redil colectivo que les hablaba, y ellas se van saliendo y va llegando el pastor en uno y se va a un grupo y después se va a otro y ellas mismas salen. Antes de que Jesús llegara a la tierra, hubo muchos que dijeron ser pastores y no lo eran. Gamaliel, el maestro de Saulo, hace un resumen de estos hombres y él empieza a hablar de los movimientos. Habla de Bar Jesús, de Teudas, y después que murieron ellos, ¿qué pasó con esos movimientos? Se acabaron. Pero Gamaliel notó que el cristianismo verdadero, porque hoy en día el cristianismo es un abanico muy grande de doctrinas extrañas. Gamaliel notó que los hermanos de la iglesia primitiva se multiplicaban en vez de acabarse. Y por eso les digo: miren bien qué van a hacer con estos hombres, no sea que estemos luchando contra Dios. Les pregunto, ¿la iglesia de Cristo se ha acabado? A pesar de los dictadores, a pesar de las guerras, ¿se han acabado? Lo contrario, ¿qué ha sucedido con la iglesia de Cristo? Y cuando hablo de la iglesia, no hablo del potentado político actualmente que está entronado en Europa. Hablo de las almas que han sido redimidas por la sangre del Cordero, por la preciosa sangre de Jesús. Esa es la iglesia verdadera. No tiene denominación X, no tiene un rótulo, aunque por concepto administrativo uno pone un nombre, pero en realidad la iglesia es de Jesucristo y punto. Y Él es su Salvador. ¿Cuántos lo creen? Ahora miren lo que
que dice la palabra, porque Jesús sigue exponiendo el tema, sigue explicándolo y hablándolo. Cuando Jesús habla de ese buen pastor, se vuelve a los salmos, es decir, el pensamiento hebreo. Ellos sabían que en los salmos habían frases pastorales. Salmo 81, búsquenlo. ¿Quién es ese buen pastor que da su vida por las ovejas? ¿De quién está hablando la palabra? Y uno se dirige al libro de Salmos, capítulo 80. Búsquelo ahí en su Biblia. Versículo 1. Oh pastor de quién? De Israel. Escucha, tú que pastoreas como ovejas, ¿a quién? ¿Cómo pastorea a Jesús? ¿Cómo pastorea a Dios? Como ovejas que estás entre querubines, estás, resplandece. ¿Quién es el que hace resplandecer? Jesucristo, que es el buen. Y podemos pasar toda la mañana hablando de pensamientos de los salmos. El más famoso, el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Pero es que mira, hoy aquí no está el pastor Joel, está Jesús. ¿Cómo haría yo para irme a todos los trabajos de ustedes al mismo tiempo? Me tendría que partir en pedazos. Pero donde yo no estoy, está Jesús. ¿Qué es el buen? No podríamos llevarte un pedacito de mí. Yo soy hombre como ustedes. Como decían los apóstoles, yo también soy hombre como ustedes. Dios nos puso a ministrar una obra. A Él le plació. Yo repito esto para que toda la jactancia se vaya. Yo no quería este ministerio. Y Él me llamó. Y puso amor en mi corazón por esto que estoy haciendo ahora, que yo no lo quería. Pero Dios está buscando los corazones que saben lo que van a hacer. Se anticipa a los tiempos, a los años. Y sabe que aunque no tenga cara de pastor la persona, sabe que va a responder al llamado. David no tenía cara de rey cuando lo llamaron. Tenía más bien cara de pastor de ovejas. Uno de los mayores ejemplos bíblicos del pastorado lo encontramos en el rey David, en 1 Samuel capítulo 17, búsquenlo. Por eso vemos que en el antiguo pacto están todas las figuras de los pastores y el pastorado. Vamos a sacar la enseñanza de allí. 1 Samuel capítulo 17, versículo 12 en adelante. Ya lo tenemos. Y David, dice la palabra de Dios, era hijo de aquel hombre efrateo de Belén. ¿De dónde, en qué región del mundo nació Jesús de Nazaret y Juan el Bautista? De Betlehem, Efrata. De allí salieron. Pero la gente pensaba que era de Nazaret, pero no, él nació en Betlehem, en la casa del Padre. Escuchen bien esto. Este hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era como Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, o sea que era un anciano. Cuando los hebreos dicen que está viejo es porque está bien viejo. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Tristemente, estos 3 hijos de Isaí se iban a Saúl, no a Jehová. Amén. Escuchen lo que dice la palabra. Y siguieron a Saúl a la guerra. Y los nombres, la Biblia registra sus nombres de estos 3 hijos que habían ido a la guerra. Era Eliab, el primogénito, el mayor. El segundo, ¿cómo? Abinadab. Y el tercero, ¿cómo? Sama. Sama o Shama. Y David, ¿era quién? No calificaba para el ejército. Siguieron pues los 3 varones a Saúl. Especifica quién seguían. A Saúl. Nosotros no seguimos a Saúl, seguimos a Jesucristo. O sea, ¿quién se llama Saúl? Me perdona. No estoy tratando de ofenderte, sino que estos hermanos de David siguieron a Saúl. ¿Y David a quién seguía? Allá en el campo con las ovejas. ¿Con quién hablaba? No hablaba solo, hablaba con Jehová. Escucha, esto es un manual de instrucción pastoral. Y dice la Biblia, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas, de su padre en Belén. Él se sentía con honor pastoreando un pequeño rebaño de su padre. A él le encantaba eso y disfrutaba su trabajo. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, 2 veces al día. Y así lo hizo durante ¿cuántos días?
Durante 40 días Goliat ofendía a las huestes de Jehová y Israel y los retaba y nadie salía durante 40 días hasta que apareció un pastorcito. Como me dice la hermana Magola, pastorcito. Escucha lo que dice la palabra. Y dijo Isaías a David, su papá le dijo, el anciano le dijo a David, al más joven, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y no son panes actuales, me perdona, pero los panes actuales no son panes. Hoy en día los panes los hacen más pequeños para que no nos llenemos, sino que le compremos más panes al panadero. Los panes eran sin levadura, eran bloques, eran tortas completas, macizas de pan, y 10 panes eran 10 panes. Con 10 panes aquí comemos todos, con 10 panes bíblicos comemos todos aquí. Y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. ¿Cuál fue la misión que le mandaron a hacer? ¿Lo mandaron a matar a Goliat o a hacer un mandado? En el camino es que te encuentras el pastorado, porque si no puedes ser un buen diácono, nunca serás un buen pastor. Que dice Carlos los amenes, ¿verdad? No es que le van a dar el micrófono de una oficina pastoral en una semana. Tienes que mostrarte fiel en todo lo que se te ponga a hacer. Y David, antes de ser rey, antes de matar a Goliat, era muy eficiente con las ovejas y además de eso hacía los mandados completos. Dice, y estos 10 quesos, los que saben del campo, ¿cuánto pesa un queso? El cargamento es pesado, ¿verdad? 10 quesos. Pregunten a los del Guamo Bolívar. Ya hacen queso también, bastante, en esa región de Colombia, allá en Bolívar. Y dice, de leche los llevarás al jefe de los 1000. Al jefe de los 1000. ¡Wow! ¡Qué montón de comida! Él fue comida, no fue a pelear con nadie. Él fue a ser diácono. Yo me acuerdo cuando comenzó el ministerio, yo dije, mi papá me dijo, ¿vas a ordenar sillas? Yo dije, feliz, voy a ordenar sillas. Ya, quédame aquí, déjeme aquí. Y a veces quiero volver a ese lugar. Las sillas no hablan ni pelean conmigo. Las sillas están ahí, yo las acomodo. Pero Dios fue avanzando. Mi vida fue creciendo dentro de la iglesia, desde abajo hasta arriba. Desde acomodar sillas y pasando por el diaconado y el liderazgo de jóvenes y subiendo. Así es la obra de Dios verdadera, subiendo poco a poco. Pero el que te dice un arco hoy en día, ¿quieres ver una iglesia? En una semana te la construyen. Y la gente dice, ¡qué bendición! Y Dios dice, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto hay que predicar. Amén. Amén. Escuchen bien esto, iglesia. Este joven era un buen pastor porque fue a hacer un mandado, él no fue a pelear con nadie. Y mira si tus hermanos están buenos. ¿Cuál debe ser el verdadero trabajo de un pastor? El estado de sus ovejas, ¿es bueno o es malo? ¿Cómo están? Pero para todo esto uno es insuficiente a veces, como humano, porque mi hija estudia y tengo esposa, y me canso y tengo sueño. Si fuera un robot, me programaría y yo andaría por toda la casa todo el día, pero no puedo, porque cuando llegue mi esposa me va a decir, tú puedes ser pastor y todo, pero ¿dónde estabas? Y mi hija, papi, tengo hambre. A veces deshumanizamos al pastor, lo robotizamos. Y yo cuando veo a Chadia haciendo esa imitación de únete a este ritmo robótico, yo digo, el pastor parece como un robot, pero también siente y llora. Gloria a Dios. Mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. O sea, no le bastaba con que le dijera, aquí lo ven, este es el collar de diablo, sí, está bien. Toma prendas de ellos. Debía llegar un testimonio de que estaban bien. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban con él en el valle de Ela. Ela era el nombre de mi mamá, el Aurora, sino que la gente decía era Aurora, pero se llamaba Ela, por el valle de la decisión, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana a matar a Goliat, dice la Biblia. ¿A qué se levantó? De mañana. ¿Dejando qué? ¿Qué era David antes de ser rey? Era pastor. ¿Sí me entendieron? Servía antes de ser pastor, tiene que ser siervo primero.
David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. ¿Usted cree que David se iba a ir allá a llevar el cargamento sin dejar las ovejas cuidadas? ¿Al cuidado de quién? Se fue con su carga como Isaí le había mandado. Hijos, ¿ustedes hacen los mandados como se los mandaron? ¿O ponen cara cuando le mandan a hacer los mandados? Dice escuchó a Moreno, no, ponen cara. Ponen cara. Dile la verdad, Moreno. Ponen cara. Uy, miró para allá. Ponen cara. ¿Dónde están? Ángelo, no van a mirar. ¿Ponen cara o no ponen cara? Vamos a ser sinceros. Hace, ve a hacer perdón. O sea, peor, más elitistas, se meten a asegurar. Jóvenes, hay que obedecer. David hacía mandados y no ponía cara, ni mueca, ni palabra, ni paquistano porque yo sé lo que estoy diciendo. Fuimos 4 hermanos. Ve tú. Y porque yo. Y entre más hermanos más problemático el asunto. Peor si son 5 hermanos y una mujer. ¡Que vaya ella! ¿De verdad? David va a hacer su mandado. Tremendo mandado, ¿verdad? Recuerden los panes y los quesos y todo eso. Y campamentos que se llamaba ¿cómo? ¿verdad? El filisteo de Gat salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. El problema es que en el día 40 las oyó David. Y se acabó la historia. Porque te dice, ¿cómo dijo él? ¿Que mate qué? Cuando tú estás trabajando ministerialmente en un cargo que la gente considera bajo, pero que para Dios es grande, en el diaconado, por ejemplo, y a veces tenemos que pedirle perdón al Señor por el maltrato que le damos a los diáconos, porque no obedecemos cuando nos dan una orden de mover una silla o sentarnos o ubicarnos. Ellos están puestos no para molestarte la vida, sino que son servidores. ¿Sabes que un día yo era de esos? Estaba ahí también ayudando. Y también recibí introperios en el diaconado. Porque no entendemos que ellos son servidores. Amén. A mí me gustan esos silencios. Porque aprendemos. Y David, antes de ser rey, fue un servidor. Fue un hombre que hacía mandados. Un hombre que le encomendaban todo y lo hacía bien. Lo hacía para el Señor. Es más, él mató a Goliat para la gloria de Dios, no para su propia honra. Porque al final de la historia, ¿quién fue exaltado? Su padre Isaí, no él. Vamos a resumir de tanta lectura. Váyase al capítulo 17, versículo 57. ¿Cómo honró Dios a este buen pastor? Porque tenemos que llevarlo al plano humano. Porque Jesús es, por tanto, no va a ser el mejor pastor. Pero como pastores tenemos falencias. Pero mira lo que dice David. De David, 1 Samuel 17, 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, porque él no fue a hacer eso, pero se le encontró en el camino. Yo no fui a pastorear, yo fui a ser diácono. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Imagínense la escena, el muchachito con la cabezota en la mano. El muchachito con la cabezota en la mano. Y le dijo Saúl, muchacho, o sea que era un joven, muchacho, chamaco, dicen en México, chamo en Venezuela, ¿cierto? Chamo, chamo es para, ¿cierto? Chamaco en México, creo que es chamaco, y así, muchacho, ¿de quién eres hijo? Al final, Dios solo fue el padre, o sea, Isaí, porque este viejito que no podía andar mandó a hacer una orden, es que no hay que medir 2 metros para que te obedezca. Hermana Betty, ¿cuánto mide usted en este momento? ¿Cuánto mide? 1,52. Y créanme que si hermana Betty le dice, Isma, al centro, ahí está. Porque donde no, Isma, te da con la cuchara. O sea, no hay que medir 2 metros. La autoridad no está a la altura, ni en lo grande. Mi tío Pedro decía que nuestra abuela era muy pequeña. Mi tío altísimo. Y ya cuando en su vejez, mi tío ya tenía hijos y se portaba mal, decía la abuela, agállate para pegarte. Y él entonces decía así, le pegaba a la abuela y él no chistaba. Pero hoy en día la mamá dice, mijo, ¿qué? ¿Es o no? Aleluya. Si estuviera mi abuelo.
ese que se transforma en un... se traga los dientes. Dime, ¿a dónde vamos actualmente? Como sociedad y como iglesia también. Porque esto también pasa dentro de la iglesia. No piensa que pasa afuera, pasa adentro también. Adentro y afuera. Y David al final dice: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. O sea, todo lo hizo honrando a su padre. ¿Sabes qué me encanta a mí? Estar pastoreando. Estoy honrando a mi padre. Me perdona si lo repito, porque era mi papá. Un hombre de ejemplo. Duró poco en la tierra, sí. Dios decide. Ojalá los buenos duraran 1000 años en la tierra, pero no es así. Sí, pero aquel es narco y Roma y tiene 100 años. Dios sabrá. Pero cuando muera, ¿qué va a pasar? ¿De qué sirve para si ganar de todo el mundo? ¿Y pierde qué? ¿Cuál es el modelo real de un buen pastor? Bíblicamente vemos que David todo lo hacía bien, es decir, dejaba las ovejas al cuidado, llegaba con el bagaje, dejaba el cuidado. Y bueno, ahora la batalla me cogió en el camino, bueno, vamos. Pero hacía las cosas dejando el cuidado de. Les pregunto, ¿dónde han encontrado un error en Jesús? ¿Dónde podemos señalar a Jesús en los evangelios? De haber hecho un mal trabajo con sus ovejas. Al final le dice a Judas, amigo. ¿Se acuerdan? No lo dice, oye tú, amigo. Judas mismo se condenó. Jesucristo es, no fue, es el buen pastor. Terminemos la idea de Juan 10. Juan 10. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quién fue el que puso la vida por las ovejas? Pero hemos malinterpretado. No el pastor que se desgaste, que ponga su vida. Yo no voy a ir al Calvario, no puedo. Fue Jesús el que dijo eso. Y muchos seminarios dicen eso. No tiene que dar su vida. Espérate, ¿qué es lo que voy a dar? Voy a dar mi alma. Me voy a esforzar por la obra. Pero quien nos salvó fue Jesús. ¿Sí entienden el concepto bíblico verdadero? Ah, no, porque esa gente no, que se desgasta el pastor. Espera, hazle a dar cuenta. Hazle a pedir cuenta, perdón. Entonces yo no hago parte de ese ayudar. Vuelvo y le recalco, no todo el tiempo fui pastor, fui ayudante de pastor y fui ayudante de otros. Pero miren la recalcación de Jesús, porque el buen pastor dice, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, gracias por este pasaje. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Saben quiénes son esas ovejas? Nosotros como gentiles. Aquellas también debo traer. Y oirá que y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo así, pastor? O sea que hubo cambio de salvador. No, hubo cambio de administrador, sí. Sea específico. Ok, Hechos 28:28, Hechos 13:42, Juan 14:15. Vamos a ir varios pasajes. ¿Cómo así que otro rebaño? Habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo así, Señor? Estaban con ellos ahí. Hechos 28:28. ¿Alguien puede leerlo? Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Y ellos? Como colombianos que hicimos, oímos. Y nos agradó la propuesta del Señor. Vino a salvarnos. Él nos habló, no nosotros a Él. Él nos habló a nosotros. Y dice, le oirán, ¿cierto? ¿Cierto que lo dice? Y ellos oirán. Hechos 13:42, por favor. ¿Alguien que lo tenga? ¿Qué dice? Y alguien busca Juan 14:15. Hechos 13:42 al 48.
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día del reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles rogaron, los judíos no querían oír nada de Jesús, ni del Mesías. Sí. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Perseverar en qué? El siguiente día, Eric. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celo. ¿De qué se llenaron? De celos. ¿Y qué dice? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, Más. puesto que la desecháis y no os buscáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. O nosotros. ¿Cuántos dan gloria por esa palabra? ¿Quiénes son los gentiles? Versículo 48, Eric. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida Eso es una visión evangelística. del Señor. Nosotros somos los gentiles, los que no éramos del pacto, y ahora fuimos incluidos en ese pacto. Amén. Los judíos rechazaron y los gentiles querían oír la palabra de Dios. O sea, cuando Jesús dice que habrá otro rebaño, nosotros somos ese rebaño. Y habrá un pastor. La Biblia lo dice, Juan 14, versículo 15. Búsquelo. Si me amáis, tiene que seguir, hermana. Tiene que leer hasta el versículo 20. ¿Otro qué? No puede recibir. No le conoce. Y estará en vosotros. Sigue, hermano. No os dejaré. O sea, el pastor se fue y nos dejó al cuidado de alguien. No os dejaré huérfanos. ¿Qué dice? Siga. Vivimos porque Cristo vive, ¿cierto? ¿Cuántos lo creen? Siga, hermano. En mi Padre. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, especifica: a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Enseñar. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Todas las cosas. Y os recordará. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Recordar todo lo que yo os he dicho. En español, en este momento, ¿quién nos pastorea? El Espíritu Santo. Jesús se fue al cielo. Uno de los mejores pasajes que explica esto es la palabra misma, y con eso voy a cerrar esta enseñanza esta mañana, con el Evangelio de Lucas 10. Comencé con Juan 10 y terminaremos con Lucas 10. Busque allí en su Biblia. Lucas capítulo 10. En este momento somos cuidados y guiados, aún yo mismo como pastor, por el Espíritu Santo, que es el que nos guía toda la verdad. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Guiar ovejas. ¿Y quién es el Espíritu Santo en este momento con nosotros? Guiando. ¿A dónde nos está llevando? A buenos pastos, a buena palabra. El Espíritu Santo nos está guiando a su palabra. Amén. Y hay una parábola que explica, ya para cerrar esta enseñanza, de lo que debe hacer verdaderamente el buen pastor. Lucas capítulo 10. Allí en el Evangelio de Lucas, a la altura del versículo 30, dice, pero vamos a leer hasta el 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es teoría. Y con toda tu alma, está bien leerlo. Y con todas tus fuerzas, es teoría.
y con toda tu mente, está escrito, y a tu prójimo como a ti. ¿Cómo sabemos que es la pura teoría? Dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto, no dice sépalo, haz esto y qué. Y ahí debo acabar la conversación. Pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. ¿A quién le dijo? A Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Cuántos prójimos hay? No sé cuánto va la humanidad. Millones. Y pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y no sabía la ley. Comienza la palabra. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, se suponía que representaba a la clase religiosa de Israel, un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, que se supone que era un guarda del templo, llegando cerca de aquel lugar, teniendo un ministerio de ayuda, y viéndole, ¿qué hizo? ¿Cuál debe ser el carácter de los ministerios? No pasar de largo. Cualquiera sea ministerio, jóvenes, diaconado, alabanza, PAC, GAN, JDP, cualquiera sea el ministerio, ¿qué hay que hacer? No hay que pasar de largo, hay que ayudar, hay que evangelizar, hay que tener compasión por ellos. Pasó de largo, escuchen, todo ministerio que hay aquí, hasta el pastorado, pasó de largo. Pero un samaritano, escucha esta enseñanza, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, porque los demás lo vieron y pasaron de largo, viéndole fue movido a misericordia. ¿Fue movido a qué? Misericordia. Fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Qué pretendemos con este mensaje esta mañana? Que todos los ministerios sean movidos a misericordia. Y acercándose, no solamente vio, se acercó, vendó sus heridas. ¿Cuál es el trabajo pastoral? ¿Echándole a qué? Y poniéndole en su cabalgadura. O sea, se bajó él para colocarlo al otro. Lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Quién está cuidando de esta mañana? Jesucristo. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Estamos en manos del mesonero, recuerden. Ahora van a ver por qué. Y le dijo, cuídamele. ¿Qué palabras de amor? Cuídamele. No está hablando de la carga, ni del asno, ni de lo que le robaron, sino de su vida, de su alma. Cuídamele. ¿Sabes qué nos encargó Jesús a los pastores? Cuídameles. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuánto creen que Jesús regresará? Amén. Cuando regrese. Es la mejor figura que observo de Jesús como pastor en la eternidad, regresando por sus ovejas. Y la pregunta esta mañana es, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, ni siquiera mencionó que era el samaritano, porque lo despreciaba tanto a ellos que ni siquiera dijo que eran los samaritanos. Dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Haz lo mismo con el otro. Ayúdalo. Ora. Restaura. Ponte de pie esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque esta mañana tú has hablado, Espíritu Santo. Gracias porque vamos a compartir la cena del Señor. Nosotros entendemos que tú eres el buen pastor. Nosotros todos somos ovejas, pero a algunos nos has dado más responsabilidad que a otros. Y aquellos que se nos han dado la responsabilidad de pastorear, necesitamos imitarte a ti, Jesús.
en todo lo que enseña esta tu palabra, Jesús. Ayúdanos a llenar este estándar del pastoral, como tu palabra enseña, Jesús. Ayúdanos, aún, Señor, desde el diaconado, desde el servicio, desde los ministerios de ayudas audiovisuales, o jóvenes o niños, o damas o caballeros. Comienza desde allí a pastorear las ovejas de Jesús. Él está buscando corazones como el de David, que amen las ovejas, cuiden el rebaño. Oh Jesús, no es fácil esta labor, pero tú nos das la sabiduría y las fuerzas para hacerlo, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias porque tú eres el buen pastor y tú pusiste tu vida por nosotros las ovejas. Gracias, Jesús, por esa preciosa sangre que derramaste en el Calvario, Jesús. En cumplimiento de tu palabra y ordenanza, vamos a ejecutar la cena del Señor esta mañana. ¿Qué es la cena del Señor? Es la comunión o la santa comunión que Dios mandó en la palabra. Vamos a dirigirnos, hermanos, a la primera carta de Corintios. Primera carta de los Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11. Gloria a Dios. Versículo 23. Vamos a leer, hermanos. Esta cena fue instituida en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Y aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da un manual de instrucción de la cena del Señor, el cual debemos seguir, no por los manuales de los concilios, sino lo que dice la palabra. Los concilios tienen a veces interpretaciones extrañas a la palabra, por eso leemos directamente del texto. Ese es nuestro manual de instrucción. Porque yo recibí del Señor, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No podemos enseñar lo que hemos recibido del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Pero recuerde que los que estaban con Jesús eran creyentes, todos. No había un solo inconverso allí en la mesa. Habían sido bautizados ellos, les recuerdo, todos. Los que estaban en esta cena y estaban bautizados. El mismo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Mucha gente tiene duda con este tema. Los 12 que estaban allí estaban bautizados en el tiempo de cuando Jesús realizó la primera cena. En Corintio ya eran creyentes del primer siglo que habían sido salvados, rescatados por la predicación del apóstol Pablo del Evangelio, pero también se bautizaron. También obedecían los mandamientos del Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. O sea que el pan representa el cuerpo de Jesucristo, morido por nuestros pecados, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo hacemos en memoria de Él. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es algo muy reverente, es algo muy solemne. No es un vaso de refresco que podemos tomar allí en una tienda. Es la copa del Señor en mi sangre, la copa del nuevo pacto. Trata este tema con mucha reverencia y santidad. No juegues con este tema. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Qué estamos haciendo? Anunciamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese esta mañana cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa después de haberse probado. Y aquí yo evado mi responsabilidad en el sentido de que uno está diciendo la instrucción, que esa sangre no es sobre la cabeza del lector ni del que está enseñando. Cada uno se va a probar esta mañana, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, esto no es una merienda en un desayuno, es el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es el término para los que mueren en Cristo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, porque este que dice que Dios no castiga, Dios castiga a los que aman, como el Padre castiga a su Hijo, ¿verdad? Para que no seamos condenados con el mundo. No somos mundanos. Si somos cristianos, somos juzgados por el Señor. Una cosa es que Dios nos juzgue y otra cosa es ser condenados con el mundo. Somos juzgados por el Señor, pero el mundo es condenado por el Señor. Y un padre juzga a sus hijos y los reprende. Así que, hermanos míos, dice Pablo a la iglesia de Corinto, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. En esta mañana no vamos a hacerlo como una liturgia más o algo mecánico. Hay un espacio para el perdón, hay un espacio para ser sinceros con el Señor, hay un espacio para ser sinceros con nuestros hermanos. Siempre lo hemos dado. No tomamos la cena como iglesia, que la cena automática, que se la pasan a la gente al puesto, no, porque ahí entonces la gente sin enseñamiento un poquito come y bebe, entonces hay problemas. Cada uno va a venir aquí conscientemente lo que está haciendo. Después no digas que fue el de al lado el que te forzó, no. Tú vas a pasar aquí adelante porque sabes lo que estás haciendo. Ya he hecho requisitos bíblicos. Miembros bautizados. Es importante. No, que yo no bauticé aquí en una iglesia, él es bautizado. El bautismo de Jesucristo es uno solo. Cuando lean la palabra, Jesús dijo en Mateo 28, lo dijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Pero lo importante es que aunque esté bautizado, sea ministro, sea creyente o seamos quien seamos, discernamos lo que vamos a hacer ahora. Es el momento, en este momento instante, para el perdón. Sé que el Espíritu Santo está componiendo nuestros corazones en este momento, está haciendo su obra en nosotros. Si tienes que hacer o pedirle perdón a tu hermano, no te sientas mal. El diablo es el que te dice que no lo hagas. Tú tienes que obedecer a tu pastor, que es Jesús, porque las ovejas de Jesús oímos su voz y lo seguimos. Y él dio ejemplo de perdón. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él nos dio ejemplo. ¿Cuánto más nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos? O a la esposa, o al esposo, o al hijo, o al amigo. Esto no distingue el lugar de posición familiar, ni estrato, ni trabajo, ni profesión. La cena del Señor es para todos, pero recordando que es el lugar de la reconciliación, de la santa comunión y del perdón. Por eso es importante dar un espacio al Espíritu Santo a que sea Él ministrando las almas en esta mañana. ¿Quién somos nosotros? No hemos sido puestos por jueces, pero el Espíritu Santo lo conoce todo en esta mañana. Tú sí sabes cómo estamos en esta mañana, Jesucristo, por esa sangre, preciosa sangre que damos Jesús en el. Vamos a cantar esa canción mientras el Santo ministra. Que comienza Jesús. Jesús, tú dejaste Tu hogar, tu lugar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí. Cántalos en los salmos. Jesús, tú dejaste